Estamos escuchando la música de Aborígenes del Cemento. Es un grupo de los que formaron parte de la primera edición de la muestra de pop y rock y otros rollos. Para ubicarnos un poco hay que recordar que un par de años antes organizó otra de las iniciativas importantes para los grupos aragoneses, el primer concurso de pop y rock organizado por el Ayuntamiento de la capital aragonesa. Era el año 82. La revista, por ejemplo, El Pollo Urbano destacó en su día la alta concentración de grupos. Muchos de ellos además se gestaron de forma precipitada para poder optar al premio. Se registraron 24 participantes, de los que destacaron como ganadores Ferro Bosch y Dr. Simón y los enfermos mentales. Quizás el triunfo fue lo de menos, lo importante fue encontrar de la noche a la mañana cerca de 40 bandas, cuando en la década anterior apenas se había producido este fenómeno. Gracias a ello, el número de conciertos de grupos nacionales e internacionales también fue creciendo hasta el punto de que los programas de los partidos políticos para las elecciones municipales del año 83 incluían acciones para promover a estas bandas. Así llegamos a los días 23, 24 y 25 de marzo. Un grupo de jóvenes, también apoyados por otras entidades del consistorio, reunieron a lo más destacado de la música, la moda y otras corrientes artísticas. Se formó también el GOM, el grupo organizador de la muestra, creado por unas 15 personas y algunos colaboradores esporádicos. La idea empezó a formar parte en el mes de octubre del año anterior, tras una reunión convocada bajo el título Vamos a quemar Zaragoza. Por el pabellón francés de la antigua feria de muestras desfilaron 51 grupos y más de 25.000 jóvenes disfrutaron de esta propuesta. La esencia de la muestra era dar una oportunidad a los grupos de formar parte de un escaparate en el que no existía competitividad como en los concursos y además enseñar al público en general muchas más manifestaciones artísticas. Con este mismo espíritu llega ahora en este 2010 la segunda edición de la muestra de pop, rock y otros rollos, y dentro de las actividades incluidas en esta nueva edición se incluye este foro sobre la música aragonesa, que se incluye también dentro de esta edición especial de Comunidad Sonora. Muy buenas noches. Para, sobre todo, debatir de alguna forma con las inquietudes, las necesidades que tenían los grupos y los profesionales en aquella época y las que tienen a día de hoy, pues hemos invitado a un nutrido grupo de profesionales del sector musical que vamos a ir presentando para que los conozcan, por supuesto, los oyentes y también todas las personas que han acudido esta tarde-noche hasta el auditorio José Luis Borao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Por supuesto, muy buenas noches y bienvenidos y gracias por vuestra asistencia en una tarde-noche que desde luego no es nada propicia para moverse por las calles de Zaragoza. Escuchamos al principio del programa la música de Aborígenes del Cemento y precisamente nos acompaña uno de sus integrantes, Paco Cester. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, gracias. Gracias por aceptar la invitación de Aragón Radio y la muestra. También tenemos a Chema Fernández de Antípodas Producciones y también formaste parte de ese comité en su día. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, gracias. Por lo que recuerdo, sí. Está bien. Vamos a intentar que recuerdes más cosas durante los próximos minutos. Nos acompaña también Santi Rex de Niños del Brasil y también participando en John Landis Fan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Sí. Todo bien. Todo bien. Gracias. Luis Wasabi, organizador de la muestra en este 2010, que casi sin horas de descanso después del inicio oficial. ¿Qué tal te encuentras? Mal. También. Bueno, con estos buenos ánimos, desde luego yo creo que va a salir un muy buen programa. Pero está cansado porque está trabajando mucho. Pero vamos a echar el resto, ¿eh? No vale. Ok. Y también nos acompañan dos de los integrantes de una banda que ahora mismo pues está de rabiosa actualidad, ¿no? Como se dice en el medio radiofónico, como son Baskerville, Mauri y Pachi nos acompañan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien, buenas noches. Vosotros también habéis descansado poco porque ahí teníais concierto precisamente dentro de la ayer muestra. se abrió la muestra y estuvimos tocando por la noche, sí. Pero bien. Bien, perfecto. Y enhorabuena por ese triunfo en el concurso de Interpeñas en la última edición, del que luego, por supuesto, hablaremos dentro de este medio programa, medio foro, que queremos iniciar pues conociendo un poco vuestros recuerdos, a ver qué tal andan, acerca de la muestra. Por ejemplo, Paco, ¿cómo recuerdas tu participación? Tal como dice Chema, tengo un recuerdo nubloso y yo creo que lo que ha dicho Luis dice muy bien lo que realmente se siente cuando se hace un tipo de evento de estas características. Fue algo maravilloso. Yo creo que en aquel momento, además, pillamos un momento en que las cosas estaban a favor para que se hiciera. Entonces creíamos que no, pero ahora, con la perspectiva que da el tiempo,
sí que es verdad que fue un momento muy adecuado. Mucho mejor, yo creo, que el que se está moviendo Luis o Antonio. Nosotros éramos 14 y mucha más gente que nos apoyaba y desde luego además tuvimos colaboración por casi todas las partes. Y desde luego lo recuerdo con mucha ilusión y me ha hecho mucha ilusión también oír a Chema y oír los recuerdos y las cosas que decías de aquellas épocas, porque a veces cuando las cuentas a ti te pareció que fue algo fantástico. Pero la gente dice, este viejo ya está contando sus batallitas. Entonces, no, pues yo lo recuerdo de una manera fantástica, sí. Y cuando me enteré que se hacía una segunda muestra, porque siempre pensé que se había quedado ahí un puzzle sin acabar, pues me alegré muchísimo. Lo que siento es que no sea tan bien, yo creo, esté tan bien, no organizada y con la misma ilusión, sí, pero tan apoyada y tenga ese marco que tuvimos tan adecuado entonces, ¿no? Sí, porque entonces fue, consistorio, instituciones, ¿apoyaron, se volcaron con la muestra? Sí. Bueno, dentro de la medida también era un panorama político que lo favorecía. Acababan de llegar el Partido Socialista al poder, había cambiado España, todo el mundo tenía interés por hacer algo y sobre todo por ganar la juventud. La juventud también tenía mucho interés por hacer cosas. Ahora hay muchas cosas, prácticamente las modas, las músicas están como escritas. Entonces todavía había escrito gran parte del guión, pero todavía quedaba bastante por escribir, ¿no? Y entonces fue un momento en ese aspecto. Bueno, aún así también tengo que decir que cuando nos tiramos a la piscina al final debíamos dinero. Y desde luego, veamos, Chema recordará, ni de pasada íbamos a pensar que pasaran 30.000 personas en los 3 días de la muestra. Fue fantástico. Para ver si puedes recordar, Chema, Hombre, algo. Paco me ayuda, Te refresca la memoria. No, yo también tuve concierto anoche y estoy un poco cansado, pero nada más que eso. No, es que tú tuviste 3 días allí matadores. Bueno, sí. Eso es precisamente... El sitio fue el de Chema, sin lugar a dudas. Sí, probablemente la parte de los 3 días de la muestra fue lo que menos claro tengo, lo que menos recuerdo, ¿no? Pero lo que sí tengo bastante claro, sobre todo con la perspectiva de los años, es un poco el cómo y el por qué. Y en aquel momento yo creo que no éramos conscientes, ¿no? Y un tiempo después tampoco. Luego la perspectiva es lo que nos ha ayudado, creo yo, ¿no? Entonces era ilusión, sobre todo, ¿no? Sí, ilusión. Evidentemente era juventud, incluso casi adolescencia desatada, ¿no? Era como... No fuimos muy conscientes realmente, eso yo lo tengo bastante claro. No hacemos, Probablemente. Con conciencia nos hacen las cosas normalmente de ese tipo. Sí, porque montar una especie de macro festival, tal como se denominaría ahora de alguna manera, ¿no? Y hacerlo con gente con escasísima experiencia. De hecho, yo creo que la única persona que había organizado conciertos antes de hacer esto en el 84 había sido yo, que había hecho algunos pinitos. Y tú que estabas en algún grupo, organizando alguna cosa. Claro, pero poquitas cosas, a ese nivel no éramos precisamente unos profesionales poniéndose a hacer un macro concierto, no, éramos gente de la calle, digamos, gente muy normal, que hombre, en nuestro caso sí que teníamos un background musical, ¿no? Pues yo estaba en la radio, Paco estaba en grupos, teníamos relación ya eso, claro. Yo ponía las maquetas de los grupos. Un poquito lo que era la técnica de un concierto, etcétera, pero lo que era organizar una cosa así, no. Y eso yo creo realmente que es el gran valor que tuvo aquello, la absoluta espontaneidad por cierta verídica real, ¿no? O sea, de repente nos ocurrió y se hizo, ¿no? Y es cierto que tuvo apoyos, es cierto que los tuvo y bastantes a posteriori, o sea, una vez lanzado sí que se sumaron las instituciones, pero fue, y eso también es algo que decir en favor de las instituciones en aquel caso, ¿no? Y es que no hubo dirigismo, o sea, realmente se hizo lo que nosotros dijimos que se tenía que hacer. Eso fue sorprendente. ¿No? Hombre, me gustaría a mí matizar solo una cosa, ¿no? Porque aquí Chema ha dicho lo de la espontaneidad, que sí es cierto. Pero sí que tengo que deciros también que nos llevó a prepararlo un año. La primera reunión de la gente que formamos el GON fue un año anterior. Y se hizo en locales de las instituciones. Eso es un ejemplo ya. Santi, recuerdos de la época. De la muestra. Hombre, yo no estuve en la organización, aunque realmente lo viví bastante de cerca porque conocí a Chema, a Rosa y a bastante gente que participó. A mí aparte de lo musical, que es lo que más renombre tiene y todo eso, también me gustaría reseñar un poquito que se volcaron también en la muestra una serie de sectores cercanos a la música y a la cultura, pero no tan
tan claves, ¿no? Como la moda o los dibujantes, los pintores, etcétera. Que hubo mucho jaleo. Las mañanas se utilizaban mucho en